Hace unos días me escribió un amigo para contarme que había aplicado en una vacante de una empresa y como parte del proceso de reclutamiento le encargaron desarrollar un ejercicio práctico. Me decía que este ejercicio tenía instrucciones muy poco claras, que invirtió mucho tiempo en resolverlo y que al final no obtuvo ninguna respuesta, ningún cierre, ningún tipo de explicación de qué haya pasado. Me quedé pensando en esto porque hay algo curioso ahí, ¿no? Nosotros nos dedicamos a diseñar experiencias, pero el proceso de buscar trabajo en diseño y el de contratar diseñadores está lleno de fricciones que como industria no hemos resuelto. He estado en los dos lados y hoy quiero compartir contigo mi experiencia sobre este tema. Desde el punto de vista del candidato, prepararse para un proceso de selección es cansado, porque hay trabajo que haces antes de que nadie sepa que existes. Actualizas tu portafolio, ajustas el currículum para que ese contexto específico haga sentido, investigas a la empresa para no llegar en frío a la conversación. Y todo eso ocurre sin saber qué criterios se van a usar para evaluarte, ¿no? Sin saber qué tan relevante es tu portafolio frente a cómo te desenvuelves en una entrevista y sin entender que a veces un proceso simplemente se detiene sin ninguna explicación. Y lo peor no es que te digan que no, lo que crea la mayor frustración es no recibir nada. Porque sin información no sabes qué cambiar para la próxima vez. Y esa incertidumbre se va acumulando proceso tras proceso. Así que dado ese costo, la decisión de dónde aplicar importa más de lo que parece. Mandar candidaturas a todo lo que encuentras es agotador y casi nunca funciona. Lo que tiene más sentido es ser selectivo, identificar las vacantes donde el match es real, tanto por lo que puedes aportar como por lo que esa empresa puede darte, y concentrar ahí la energía. Eso no solo hace que el proceso sea menos agotador, sino que también mejora la calidad de cada candidatura que mandas. La entrevista es el momento más importante del proceso, aunque creo que no siempre se prepara con esa seriedad. Es el único espacio donde puedes mostrar cómo razonas, cómo conectas una decisión de diseño con un problema que había detrás y cómo respondes cuando alguien cuestiona tu criterio. El portafolio ya lo vieron antes de sentarse contigo y la entrevista es donde realmente se toma la decisión. Prepararse para hablar de tu trabajo con claridad, para explicar tus decisiones y defenderlas cuando alguien las cuestiona, creo que vale más que cualquier último retoque que hagas al portafolio. Y si en algún punto del proceso te piden un ejercicio práctico, lo que se evalúa es el criterio, no la perfección del entregable. Lo que quieren ver es si entendiste bien el problema antes de ponerte a resolver. Y si tu propuesta realmente responde a lo que se pedía, porque no importa que sigas la metodología perfecta si al final el resultado no resuelve el problema, ¿no? Cuando las instrucciones no son claras, y hay veces que no lo son, la mejor opción es preguntar. Y si no recibes una respuesta, lo más inteligente es definir tu propia lectura del encargo. Define una hipótesis y escríbela así explícitamente al inicio de tu entrega. Hacer eso demuestra exactamente el tipo de pensamiento que alguien que contrata quiere ver. Y en la otra cara, cuando tienes que contratar a alguien, la verdad es que es muy complejo. Y creo que muchas veces esto no se entiende desde fuera. Como líder de diseño, cubrir una vacante es una de muchas otras actividades que desarrollas en tu día a día. Generalmente estás bajo presión para encontrar a la mejor persona en el menor tiempo posible y además que todo esté alineado para que se entiendan las dos partes, ¿no? Además, toca evaluar con un CV y un portafolio, las cuales son herramientas que te dan una imagen muy incompleta de la persona, porque puedes ver en qué proyectos ha trabajado, en qué empresas ha estado, qué herramientas domina, pero no puedes ver cómo reacciona la persona cuando el proyecto cambia de dirección, si sabe pedir ayuda cuando la necesita o si su manera de trabajar funciona con el equipo que ya tiene. Además, me ha pasado que hay perfiles que en entrevista articulan muy bien su proceso y saben hablar de sus proyectos con mucha claridad, pero luego en el trabajo cotidiano las cosas no terminan siendo exactamente como sonaban. Y no porque hayan sido deshonestos, sino porque explicar bien el trabajo y ejecutarlo bien son habilidades que no siempre van de la mano. Y eso lo descubres cuando ya contrataste.
Por todo eso creo que la entrevista es la herramienta más valiosa que tienes en un proceso de selección. No para repasar lo que ya está en el portafolio, sino para ver cómo piensa esa persona en tiempo real, cómo analiza un problema, cómo justifica sus decisiones, cómo responde cuando la conversación se complica o cuando le preguntas algo que no esperaba. Así que darle todo el peso posible a ese momento creo que es lo más útil que puedes hacer. Dedicar tiempo suficiente a preparar esa entrevista es clave. Ahora también hay algo que como líder no siempre se menciona bien. Quien aplica una vacante invierte tiempo real en ese proceso, investigando a la empresa, preparando cómo presentar su trabajo, dedicándole horas a algo sobre lo que todavía no tiene ninguna certeza. Dar un cierre cuando el proceso termina, aunque sea con un mensaje breve, importa mucho más de lo que parece. La experiencia que alguien se lleva de ese proceso dice algo de ti y de tu equipo, aunque el resultado haya sido un no. Así que si en algún momento decides pedir un ejercicio práctico, tiene más sentido reservarlo solo para los finalistas. Cuando ya pasaste por entrevistas, tienes 2 o 3 candidatos que te parecen igual de válidos y necesitas ver cómo resuelven algo concreto antes de decidir. El encargo tiene que ser con un objetivo claro y con un alcance razonable. Un ejercicio de ese tipo no debería tomarle a nadie más de 1 o 2 horas. Y si le pides a alguien ese ejercicio, tienes la responsabilidad de revisarlo con seriedad. Ese tiempo que pediste que invirtiera a la otra persona, tú también debes estar dispuesto a invertir el mismo tiempo para devolverles una respuesta. No tengo una fórmula para resolver todo esto, pero creo que mucha de la fricción viene de que ninguno de los dos lados tiene visibilidad real de lo que vive el otro. Porque el candidato no sabe lo que enfrenta el líder cuando contrata y quien contrata no siempre dimensiona lo que le cuesta al candidato participar en ese proceso. Somos diseñadores de experiencia y esa también es una experiencia que podemos diseñar mejor. Me interesa saber cómo has vivido esas experiencias desde cualquiera de los dos lados. Nos vemos en el siguiente.